Y cambiamos de tema. Tercera jornada de Aprende en Casa 2. Y agradezco mucho, porque hay muchas preguntas de la audiencia, que me tome la llamada el doctor Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública de México. ¿Cómo está, doctor? Bien, Carla Iberia, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Doctor, ¿cuál es el balance que tienen a 3 días, 3 jornadas cumplidas? Pues hay mucho entusiasmo en todas las niñas y niños que están participando en Aprende en Casa 2. Tenemos ya superados algunos problemitas técnicos que se presentaron los primeros 2 días. Ha habido una enorme participación también en consulta a los libros de texto digitales, de manera que pues creemos que vamos por buen camino. Doctor Moctezuma, hoy hay una información importante respecto a la distribución de libros de texto y quienes no los reciban en tiempo. La distribución de los libros de texto se ha venido informando ya desde hace más de un mes. Está incluso en la página de la Secretaría, que es cep.gov.mx, cómo se ha venido dando, no obstante que pues estamos en un momento difícil de pandemia. El dato que tenemos hasta ahorita es que hay una distribución muy cercana al 80%. 2 libros van a llegar después, eso lo explicamos desde un principio, porque se empezaron a diseñar y a imprimir después, ya que están muy relacionados con el COVID-19, que es vida saludable, y el tema de enseñanza cívica y ética. Esos van a llegar un poco más tarde, pero todos los demás deben de llegar a tiempo. Doctor, nos escriben muchos profesores. ¿Qué pueden hacer para apoyar a los alumnos en este momento, aunque ellos estén tomando clases a través de algunos canales de televisión? Todos los programas tienen como base aprendizajes esperados, y todos los maestros deben de contar con esa información. Se les hizo llegar hace unos días, en donde ellos pueden hablar por teléfono o si tienen trabajo en internet, usarlo para orientar a los niños en su aprendizaje, para resolver dudas y estar sobre todo acompañándolos. Es una tarea de acompañamiento. En estas 3 primeras semanas, como nos lo pidieron en grupos de enfoque diversas maestras y maestros, se está haciendo el repaso del ciclo anterior, y a partir de la 3ª semana iniciará propiamente dicho todos los contenidos del nuevo ciclo. Doctor Esteban Moctezuma Barragán, estaba leyendo un boletín de la SEP que la educación pública representa una gran oportunidad de hacer ejercicio de buen gobierno. Sí, estamos buscando precisamente garantizarle a todas nuestras niñas y niños el derecho a la educación. Aprende en Casa permite a la mayoría, no todos, porque es el 94% de familias que tienen televisión. Los que no les llega la señal de televisión pueden también tener internet. Los que no tienen internet también se usa la radio, y ya en última instancia tenemos material impreso que 70,000 líderes educativos comunitarios hacen llegar en propia mano a las comunidades marginadas. Doctor Esteban Moctezuma Barragán, es un universo de más o menos entre 30 y 35 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. En este momento, ¿cuántos millones de alumnos calculan que se están conectando cada día? Nuestra meta, obviamente, es rebasar el 95% de 30 millones, números redondos, que están desde educación inicial hasta bachillerato. En educación inicial y en educación especial, porque también tenemos contenidos para educación especial, están dirigidos fundamentalmente a madres y padres, y el resto desde preescolar ya es directamente a niñas y niños.
Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, ¿cuál es la duda más común que hacen los profesores a la línea de la SEP? Entiendo que hay miles de personas conectadas en una línea telefónica en SEP. ¿Cuál es la pregunta más común de padres? La pregunta más común de madres y padres son los horarios, son los canales que transmiten cada uno de los grados, y esto también está en nuestras páginas que pueden consultar en cep.gov.mx, CEP de Secretaría de Educación Pública, .gov de gobierno con B alta y .mx. Ahora, la pregunta más común que están recibiendo por parte de alumnos, y si tienen comunicación con alumnos, secretario Moctezuma, que se quedan solos en casa y tienen ellos que prender su televisión y hacer todo el ejercicio solos. La pregunta más común es en algunas televisiones cómo lograr captar ciertos canales, porque se abrieron canales que se llaman multiplexados y hay que hacer una pequeña operación junto con la televisión a través de los controles a remoto, y esto se explica también en nuestra página. Hay un video en donde se explica muy bien cómo poder captar los canales. Secretario Moctezuma, entiendo que varios gobiernos de otros países están prestando atención a este modelo mexicano. En este momento, ¿qué es, digamos, su principal cuestión o el tema que más le apasiona o más le preocupa de este sistema de educación a distancia? Bueno, lo que más están interesados es en ver los contenidos. Incluso nos han pedido que si les podemos pasar y prestar los contenidos. Como todo lo estamos haciendo de manera gratuita, no estamos pagando derechos de autor ni nada, obviamente estamos en posibilidad de hacerlo. Y estamos apoyando en contenidos y en la metodología que se está utilizando. Doctor, en las conferencias de las 7 de la noche nos han dicho varias veces que nos preparemos para una epidemia larga, que podría extenderse para octubre o noviembre. ¿Estaría la Secretaría de Educación Pública en condiciones de extender más meses el proyecto de Aprende en Casa 2? Es decir, hablando de noviembre, diciembre, incluso hasta febrero. Sí, nosotros de hecho estamos en este momento produciendo 4.550 programas. Es una cantidad enorme, realmente es muy, muy grande. La Secretaría está haciendo un gran esfuerzo, que es para 17 semanas. Esto nos llevaría hasta finales de diciembre, antes de empezar las vacaciones, que empiezan el día 18 de diciembre. Y entonces estaríamos evaluando con la Secretaría de Salud cuáles son las condiciones de los estados. Como tú sabes, no vamos a abrir las escuelas hasta contar con semáforo verde, y esto se va a hacer por estado de la República. Entonces podrían abrir algunos estados y otros no, y nosotros seguiríamos produciendo el material independientemente de cuántos estados estuviesen todavía en sana distancia. 4.550 programas para 17 semanas, es decir, pues prácticamente hasta diciembre. Secretario Esteban Moctezuma Barragán, en este momento, ¿cuál es la retroalimentación que usted recibe, por ejemplo, de los maestros afiliados al CENTE? Bueno, la retroalimentación en primer lugar, y yo quisiera aprovechar este tiempo para hacer un reconocimiento a todas las maestras y los maestros, es de gran compromiso con sus niñas y niños, con sus jóvenes. Están trabajando a la par de ellos, ayudándolos, acompañándolos, y sí nos envían informes, nos envían sugerencias a través tanto de nuestras redes como de los propios canales internos de los sindicatos. Ahora, importante decirlo. En este momento, la Secretaría de Educación Pública podría desplegar un programa especial en unión con CONAFE, secretario, para los lugares con más alta marginalidad. ¿Qué diferenciación está haciendo la Secretaría de Educación Pública con comunidades que están en la Sierra de Chiapas, en la Sierra de Oaxaca y la Sierra de Puebla, por ponerle un ejemplo? Pues son buenos ejemplos, son lugares en donde muchas veces no llega la señal de ningún tipo,
y hemos impreso material para que se les den en propia mano a través de jóvenes que tienen pues un espíritu muy generoso y están dispuestos a llevar los materiales en propia mano. Les llamamos LEC a estos jóvenes, son líderes educativos comunitarios y son alrededor de 70,000 para todo el país. De modo que despliega la Secretaría de Educación Pública 70,000 líderes comunitarios que con el programa de CONAGFE, ellos llamados LEC, podrán ir a distribuir los llamados materiales, libros de texto y también los cuadernillos, ¿verdad, secretario? Exactamente. Vamos a hablar de los contenidos, nos quedan un par de minutos. Después de que quedan grabados, ¿pasan ya grabados a través de un consejo? Sí, de hecho, las guías mismas de los programas y los guiones se hicieron en colaboración con maestras y maestros y nos asesoraron personas que son conductores de televisión educativa, para que podamos dar las clases en el lenguaje televisivo, que no es el mismo que el de una salón de clase. Esta capacitación se ha venido llevando a cabo. También se hizo una selección de las maestras y los maestros, pues que se conducían con mayor fluidez para dar las clases frente a la cámara, y todo esto se ha venido haciendo con asesoría tanto de pedagogos como de comunicólogos. Secretario Esteban Moctezuma Barragán, en este momento, ¿quién es el gran aliado de la SEP para que el programa Aprende en Casa 2 verdaderamente sea un éxito? Pues me gusta mucho tu pregunta porque la respuesta es variada, es múltiple. Afortunadamente hemos tenido muchas alianzas, alianzas de los medios de comunicación. En todo el país hay estaciones de radio y de televisión públicas y privadas, locales, regionales, nacionales, que nos están apoyando. Todas las cableras, por ejemplo, nos están ayudando, porque curiosamente hay muchos lugares del país que no llega a la televisión abierta, pero sí llega por cable, y esto nos están ayudando de manera gratuita. Por otra parte, todos los partidos políticos, los 7 partidos, donaron su tiempo de todos los comerciales políticos, de manera que también agradecemos mucho esta colaboración. El INE nos apoyó, y los 31 gobernadores en la última reunión de CONAGO también declararon y firmaron todos un acuerdo para apoyar la educación, y esto pues nos llena de orgullo porque el país entero está apoyando a sus niñas, niños y jóvenes por su educación. Secretario Moctezuma, sabemos que el programa Aprende en Casa 2 llevó meses de preparación, meses de evaluaciones pedagógicas, de trabajo muy intenso de la Secretaría de Educación Pública para que se optara por este modelo. Y entonces el paso al semáforo verde también llevará meses de preparación por parte de ustedes. ¿Ustedes piensan, por ejemplo, que esa transición de la casa y tomar clases en una pantalla a la escuela será escalonada? Es decir, que podrían ir quizá 10 niños primero y luego 20 después, o ir algunos días. ¿Qué modelo están pensando? Porque finalmente esto es nuevo en todo el mundo. Sí, bueno, de hecho estamos todos aprendiendo en el camino, estamos haciendo camino al andar, porque pues es algo totalmente nuevo para todos. Hemos aprendido de muchos países, por ejemplo, que han abierto a destiempo, se han precipitado y han tenido que volver a cerrar las escuelas porque rápidamente hay un contagio. Entonces, lo que queremos es, en primer lugar, abrir hasta que estemos en semáforo verde. En segundo lugar, abrir de manera escalonada para que podamos tener 2 grandes objetivos. Uno, sin duda, es la sana distancia, ya que los grupos estarían a la mitad de ocupación, y la otra es que las maestras y los maestros tengan la posibilidad y el tiempo de hacer una evaluación a cada una de sus niñas y niños, a cada uno de sus jóvenes, para hacer un diagnóstico de su nivel de conocimiento, de su nivel de aprendizaje, y ayudarlos durante todo el ciclo escolar a recuperar, en el caso de que haya rezago,
o pues a continuar sus estudios si pudieran cumplir plenamente con los programas que están en Aprende en Casa. Secretario Esteban Moctezuma, ¿qué hay detrás de este gran esfuerzo que realiza la SEP con el programa Regreso a Clase Aprende en Casa 2? ¿Qué hay detrás? Atrás hay pues la convicción del señor presidente López Obrador de que no se interrumpa el aprendizaje. Atrás hay sin duda la flexibilidad de la nueva escuela mexicana. Estuvimos hablando mucho durante ya un año y medio con las maestras y los maestros sobre la necesidad de ser cada vez más flexible ante los cambios en la educación. Nunca pensamos de un cambio tan abrupto, pero sin duda eso nos dio flexibilidad para que el sistema educativo pudiera transformarse, pudiera reinventarse durante estos meses y mantener el aprendizaje de niñas y niños. Y una cosa muy importante, el vínculo entre maestras, maestros, niñas y niños, porque ese vínculo es la escuela, no solo el edificio. Exactamente, la escuela es una cosa más intangible, es una cosa más grande, es el acto de aprender y el acto de invitar a los niños a amar el aprendizaje. Secretario Esteban Moctezuma, le hago la última pregunta y es una pregunta técnica. En caso de que una familia insista, por ejemplo, que no puede programar la señal, que no puede programar la tablet, ¿consideran ustedes en la Secretaría de Educación Pública tener personal especializado que acuda a algunas casas específicas para poder programar esos aparatos y que el niño tome clase? Quien los puede ayudar son las maestras y los maestros, que ha habido casos en que sí llegan a ir a las casas a apoyar a sus alumnas y alumnos para pues muchas cosas, pero lo principal es que tenemos un número telefónico en donde se les puede explicar y llevar de la mano para programar sus televisoras, para atender su internet o en caso de que no hayan recibido para tener sus libros de texto. Y estos números precisamente los encuentra en nuestra página que ya anunciamos, sep.gov.mx. Nos dice el secretario Esteban Moctezuma, usted si tiene dudas para programar su televisión, algunas dudas de la currícula o por ejemplo se le pasó tomar una clase, puede acudir a la página sep.gov.mx. Secretario, le hago una pregunta. ¿Cómo le gustaría llegar a diciembre y evaluar esta primera parte del ciclo escolar? Como secretario, como exalumno, como una persona preocupada por la educación en México. Pues me gustaría llegar a diciembre, en primer lugar viendo que la pandemia ya se dio en muchos lugares de la República, que ya estamos llegando a una nueva normalidad, llegar a diciembre pues reconociendo a nuestras maestras y maestros, y algo muy muy importante que es el trabajo que han hecho madres y padres de familia. Esto es sorprendente cómo han apoyado, y también debemos de reconocerle mucho, sobre todo a las madres. El 80% del apoyo que reciben niñas y niños es de su mamá, y desde aquí les mando mi reconocimiento. Les pedimos paciencia, no es el deseo de nadie que esto haya sucedido, esto pues nos cayó a todo el mundo de manera inesperada, nos paró de cabeza, pero lo importante es cómo cada país reacciona ante la crisis, y creo que México está reaccionando con una enorme gallardía. ¿Me cuenta un caso, secretario, antes de irnos, que no se esperaba escuchar? ¿De un profesor que modificó su casa o de un alumno? ¿Me lo cuenta? Sí he conocido algo de ese tipo de casos en donde pues se convierte realmente la vivienda de una maestra y un maestro en una escuela, literalmente, y eso es formidable. Secretario Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, gracias por respondernos las dudas. Recuerde, para programar su televisión en cualquier grado escolar, vaya a internet, busque la página de SEP. De todos modos hay un teléfono telefónico, hay un número telefónico, y en todo caso, ¿verdad, secretario? El profesor de grupo podría auxiliar a la familia en caso de que no estén logrando encontrar los aprendizajes a través de la búsqueda electrónica.
sí, ese acompañamiento es muy importante y afortunadamente tenemos maestras y maestros muy comprometidos con sus alumnos. Una cosa importante fue que mantuvimos la mayoría de los grupos con el mismo maestro, con la misma maestra, de manera que ya conocen a sus alumnos y esto es también un apoyo adicional. Muchas gracias, secretario Moctezuma. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Importante lo que nos acaba de decir el titular de la SEP. En comunidades marginadas del país, especialmente las que están en las zonas de la sierra, que puede ser Oaxaca, que puede ser Chihuahua, Puebla, hay 70,000 enviados especiales llamados LEC que van a acudir a las comunidades a entregar cuadernillos o material escolar para que esos niños en situaciones de alta marginalidad no pierdan clase.